A partir de la fundación de una escuela de, en principio, ingeniería, que se llamaba la Escuela Libre de Ingenieros, por don Ambrosio Ulloa en 1901, se marca un parteaguas en la historia de la arquitectura y de la construcción, no solamente de la ciudad, sino de la región. Esto es, era una serie de maestros que sabían muy bien cómo era su región, que algunos ingenieros, muy pocos arquitectos, porque no había una escuela de arquitectura en Guadalajara previa, salvo la que José Gutiérrez ahí de una manera más rudimentaria organizó cuando se construyó el Hospicio Cabañas, y la gente aprendía y había aprendices de arquitectura, pero eran antecedentes más remotos. Y luego sigue la Escuela Libre de Ingenieros, que vivió de 1901 a 1929 y por la que pasaron una serie de personajes fundamentales para la historia de la arquitectura mexicana. Entre los maestros existía una pléyade de viejos ingenieros, los hermanos Huarte, el arquitecto Agustín Basabe y otras más que, como dije, condensaban la sabiduría constructiva de toda una región y eran los herederos naturales de toda la arquitectura y la manera de edificar de la ciudad de Guadalajara, de Jalisco y de Occidente. Entre los alumnos más destacados de esta escuela libre de ingenieros, que daba también en algunos casos el título de arquitecto, se encontraban Luis Barragán, sin duda el arquitecto más importante que ha dado este país, Pedro Castellanos, Ignacio Lamas Morales, Rafael Usuara, Enrique González Madrid y toda una serie de ingenieros y arquitectos que cambiaron también la cara de la ciudad a través de una operación que fue muy interesante, porque al decir de los viejos maestros, Ideas de Morales nos platicaba que estaban muy confundidos entre qué hacer, y que a propósito de la herencia eclética profiniría que recibía y que todavía algunos maestros seguían llevando a cabo, se han construyendo chalets así afrancescados, y lo que oyen que está pasando en Europa, que era lo que hacía la Bauhaus, esta escuela importantísima de arquitectura alemana que existió la primera parte del siglo XX, y lo que hacía el arquitecto suizo francés Le Corbusier. Entonces no sabían qué era lo funcionalismo, ya eran cosas radicalmente distintas y como que no encontraban su camino. Y sucedió una circunstancia muy especial. Luis Barragán recibió por parte de su papá un premio cuando salió de la escuela, que fue irse a darse la vuelta a Europa. Y en Europa, entre otros deslumbramientos, se encuentra con unos libros de un arquitecto, escritor, paisajista, que se llamaba Ferrin Navac, un hombre francés, y dos libros fundamentales para la historia de la arquitectura de Jalisco, que son Los Jardines Encantados y Le Colombia. Con estas ilustraciones de esa arquitectura, que es una síntesis de la arquitectura mediterránea, pero que debe tener también de la gran arquitectura de la antigüedad, de la arquitectura griega, de la arquitectura romana, de las arquitecturas del Magreb, o sea, del norte de África. Bach propone una síntesis que realmente hechizó por siempre a Luis Barragán y sus compañeros. ¿Por qué? Porque era un reconocimiento en un espejo lejano de lo que existía aquí a través de los españoles que trajeron, que era la herencia árabe, la herencia mediterránea, la herencia de los pueblos castellanos y de andaluces, cuya síntesis había conformado la arquitectura popular de siempre, de Guadalajara. Los mismos corredores, los mismos patios llenos de vegetación, las fuentes, los materiales muy sencillos, los jardines,
todo eso lo encontró, y entonces como que Barragán en compañía dijeron, bueno, pues es que esto por aquí está la salida del dilema, y empezaron a producir una serie de obras desde Umbra, ante las cuales la más significativa es la que tiene más fuerza, más claridad, es la casa de que Luis Barragán le hizo en 1928 a una de las figuras fundamentales de la historia tapatía, que es don Efrén González Luna, que es la casa que ahora se conoce como Casitas o Clavijero. Esta casa es una síntesis de lo que Bach proponía, pero ya filtrada por la sensibilidad de Barragán, por la ciudad tapatía, y desarrollada ya con apuntes de lo que después sería la arquitectura que el propio Barragán desarrolló hasta límites verdaderamente insuperables con su obra de madurez. Pero junto con él, el Jazz, Morales Castellanos, Ursúa, hicieron una serie de obras que eran como hermanitas, que eran como, digamos, un conjunto de propuestas muy frescas, muy amables, que se empezó a reproducir. Y hicieron, por ejemplo, la Casa Fará de Rafael Ursúa en la avenida de Vallarta, que es una obra maestra de este arquitecto de Concepción de Buenos Aires, Jalisco. Hicieron, entre otras, la Casa Reborde de Pedro Castellanos. Hicieron una serie de creaciones muy, muy importantes y que marcaron toda una época y continúan marcando la fisonomía y el talante, sobre todo, de Guadalajara. La trascendencia de este legado es algo que pareciera haber marcado no solamente el devenir de la ciudad, sino también el devenir de toda la arquitectura mexicana, porque de este hilito que Luis Barragán sacó de sus visitas a Francia y luego su visita posterior a los jardines de la Colombiere, que están en el Mediterráneo, y su trato con Freeland Bach, se obtuvo una conexión íntima con la gran herencia de Occidente, con la gran herencia cultural milenaria, en donde la arquitectura sabía adueñarse de un lugar y sabía apropiarse de esas características y convertirlas mediante una alquimia muy sofisticada en piezas arquitectónicas comprensibles para todo el mundo, en donde todo el mundo era capaz de gozar, de entender, de meditar, de reflexionar, de tener una familia, de hacer la vida con los amigos, que verdaderamente pues marca, como dije, uno de los talantes más importantes de Guadalajara, y una condensación paralela y que tiene muchas conexiones intelectuales con esto es la revista Bandera de Provincias, que Bandera de Provincias con el denso también nacer intelectuales, entre los cuales Luis Barragán se contaba en la ciudad, Morales también, que trataban de rescatar de la provincia los elementos más esenciales y más característicos y más útiles en el sentido más inmediato de la palabra para construir una ciudad tanto intelectual como material, pues más fructífera, más gozosa, más amable. Entonces esta, digamos, conjunción intelectual tiene como nuestros frutos indirectos también o directos la Escuela Tapatía de Arquitectura y sus continuadores.